Entonces, primero, en primer lugar, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por esta oportunidad, por poder comentar lo que ya realicé como mi examen de seminario de grado. En torno a este tema, que tiene por título el impacto del proceso de regulatorio del transporte en la comuna de Melipilla, 1978-1994, siendo mi profesor guía en este proceso el profesor Mario Matus y como profesor co-guía Waldo Vilamug, quien puede sentarme en su proyecto Fondo de Iniciación, que tiene por título Neoliberalismo, Transporte y Ciudad, la desregulación de la locomoción colectiva en Santiago de Chile, 1979 a 1991, de la Universidad Diego Portales. En primer lugar, hace falta, a ver, voy a correr esto para que no tapen. Ahí sí. En primer lugar, hace falta contextualizar respecto del objeto de estudio y la problemática de investigación que se trató en este trabajo, que, bueno, a líneas generales abordan lo que es la historia del transporte en Chile y cómo se ha enfatizado sobre todo las capitales regionales, todo lo que hace este proceso, sobre todo desde la formación de la ETC, la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, durante los gobiernos radicales en Chile y cómo esto fue evolucionando hasta la idea de formar una estructura macro de transporte a nivel país que fuera en torno a la dirigencia del Estado, por decirlo así, y que tuviera consigo al mando diferentes asociaciones empresariales de transporte para así lograr una unión entre los diferentes servicios y enfocarse hacia una mentalidad más de servicio como servicio social, más que un servicio que se presten netamente por las líneas de oferta y demanda del mercado. Y diferentes historiadores y escritores e investigadores han trabajado cómo este cambio, cómo este proceso en una vista estatal desarrollista tuvo un cambio bastante importante durante el periodo de dictadura cívico-militar, o bueno, dictadura militar, donde en vista de la ideología y las vistas de mercado que se tenía en este proceso, se fue vinculando más hacia un libre mercado, de estar desfinanciando, por decirlo así, tanto la ETCE como EFE, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, en lo que se le ha denominado proceso desregulatorio del transporte. Esto es lo que yo he deseado estudiarlo, no como lo que se ha visto en capitales regionales, sino que en ciudades intermedias, como corresponde en este caso a Melipilla, y cómo esto impactó socioeconómicamente en la población, viendo así la descapitalización de estas dos grandes empresas, y luego al inicio de los años 90, cómo esto tuvo sus efectos, cómo se fue profundizando aún estos cambios, y cómo entró la figura de la subvención de la subvención y se me fue el nombre. De la licitación, ahí está, verdad. Y bueno, para contextualizar más aún, aquí tenemos un mapa de lo que, bueno, como podemos ver, está la separación de la conurbación de Santiago, que es el límite, respecto de Melipilla, con aproximadamente 35 kilómetros, 40 kilómetros. Y respecto de la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso, a una distancia casi distante, 30 kilómetros y siendo ubicada en la comuna de Melipilla en la zona suroeste de la región metropolitana. ¿Por qué la elección de esta comuna en vez de otra? Porque mi deseo era enfatizar el cómo estas estructuras de transporte durante este periodo, en ocasiones donde no había una macroestructura dirigida en una conurbación importante con la cantidad de agentes poblacionales y de variables como lo es Santiago, puedo actuar en una comuna de las características de Melipilla. Respecto de la pregunta de investigación, esta corresponde a qué impacto socioeconómico tuvo en la población el proceso de regulación del transporte y más específicamente su vertiente interurbana en la comuna de Melipilla en el periodo 1978-1994. El por qué está el término interurbano, debido a que estudié cómo la conexión de Melipilla con la conurbación de Santiago impactó en esta comuna más que en su ambiente rural. Esto, bueno, en primer lugar, por la disponibilidad de fuentes, por el tiempo a disposición y por factibilidad de trabajo, en verdad. Y respecto de la hipótesis que se barajó, es que las modificaciones producidas
en las estructuras de transporte durante el periodo estudiado, ocasionaron y profundizaron diferentes problemáticas económicas y sociales en esta comuna, como el envejecimiento de la población, el aumento del desempleo en la localidad y complicaciones para el acceso a la educación superior. Respecto de la metodología aplicada, esta fue de análisis mixto, con impacto medido en torno a cuatro valores que se proponen para este caso, que en primer lugar tenemos vialidad como impacto a corto plazo, esto debido al impacto bastante rápido que poseen las obras viales o las inversiones en infraestructura. Empleo visto como impacto a mediano plazo, y educación, alfabetización, impacto a largo plazo, esto debido a las características sociales y culturales que implican estos cambios que se deben ya al cambio de una generación mínimo, y demografía, visto como un impacto transversal, ya que no se mide tanto en décadas como en lo que pueden haber sido cambios en el mismo proceso o en periodos más cortos. Entonces, por eso el término. Respecto del procesamiento de fuentes para medir impacto, se utilizaron en primer lugar fuentes censales de los censos de 1970 como antecedente al periodo estudiado, 1982 plena realización y 1992 como ya final del periodo de estudio. También fuentes institucionales y académicas. Y en el caso de académicas incluye un artículo de Marco Aurelio Márquez, que habla sobre los cambios en la comuna respecto del área geográfica y que tienen algunos datos importantes como la transformación demográfica de la comuna y movimientos poblacionales específicos. Respecto de la caracterización de la estructura de transporte, esta se hizo con aplicación de entrevistas semiestructuradas con choferes de las empresas de Ruta Bus 78 y Ruta Milería Santiago. Respecto de los objetivos, los objetivos generales son que examinar, proponer y aplicar variables adecuadas para medir impacto de los cambios en el transporte en el periodo estudiado, y los específicos caracterizar el sistema de transporte de esta localidad y analizar los cambios realizados en el marco normativo y sus consecuencias. Respecto del marco teórico, aquí inicialmente se trabajaron conceptos, no, perdón, maneras de análisis de Armando de Ramón en su texto. eh, Santiago de Chile, 1541-1991, Historia de una sociedad urbana. Esto debido a los acercamientos que tiene mi tema con la historia urbana. Esto fue difícil de abarcar, por lo cual decidí mejor dejarlo ahí al menos como propuesta de marco teórico. Y también tengo a Immanuel Wallerstein, y sobre todo su texto, el monosistema mundial volumen 4, el liberalismo centrista triunfante. Esto sobre todo como instructor utiliza el sistema, la relación centro-periferia para estudiar la evolución del sistema capitalista, y en este caso no fue posible vincular de la mejor manera posible este concepto a mi trabajo, por lo cual actualmente estoy trabajando autores que ven geografía económica. Bueno, respecto de los principales hallazgos en este trabajo, el primero tenemos vialidad, viendo primero el estudio de encuestas de tránsito ubicadas en el archivo del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, en donde vi la cantidad de vehículos motorizados en esta comuna, el 1969, 1982 y 1992. Y de este gráfico se pueden sacar en primer lugar que no hay una regularidad en la existencia de autobuses y microbuses en el tiempo, siendo el año culmine en la existencia de estos vehículos en 1982 con 205, y bajando luego en 1992 a 140 a 143 vehículos. Esto se puede justificar debido a la actualización de la norma de transporte justo en ese año, en 1992, donde se ponen estándares de criterio y calidad respecto de las máquinas que deberían ser eh, actualizadas o renovadas, y que ciertas, si no cumplían con parámetros específicos, eh, se dejaban de lado fuera de las flotas. Entonces, eso puede ser una posible respuesta a este cambio. Y en segundo lugar, tenemos un posible aumento en la capacidad adquisitiva de la población, esto por un aumento sostenido y bastante importante de la cantidad de automóviles particulares y estrechos vagos, que está marcado con la barra azul, que parte desde 434 en 1969 a 2536, y también la cantidad de camiones, camionetas y furgones que llegan a 2247 respecto de las 718 del primer año.
Respecto de las entrevistas que realicé, de estas pude sacar cuatro puntos principales. El primero es que los choferes indicaron en su mayoría un mejoramiento de la calidad de los viajes para los pasajeros. Primero, por la disminución de los tiempos de viaje, que en esta época eran desde Melipilla a Santiago a aproximadamente 2 horas 45, 2 horas y media, siendo actualmente 45 minutos, una hora. Y para el periodo ya de finalización de este estudio, ya se había realizado un segundo acceso a la ruta 78, por lo cual los tiempos ya habían bajado considerablemente respecto de los años 80. Otro ítem también importante es el aumento de la tecnología de los buses, su comodidad, el tipo de asiento, la cantidad de paraderos existentes en ruta. Entonces, son una cantidad de ítems importantes respecto de calidad, pero por el contrario se me indicó que las condiciones viales de la comuna no acompañaron la inversión en tecnología, ya que las calles son bastante estrechas, como es una ciudad semirural, tampoco las condiciones no son de las mejores, en esta época aún no está todo totalmente asfaltado, por lo cual también tenemos que considerar eso, y que los buses comprados, sobre todo si podemos, permiso, voy a retroceder. Esta foto es de 1992, así que este era el tipo de buses que existía en Melipilla al final del periodo de estudio, por lo cual, por su tamaño, les era muy complejo a los choferes maniobrarlo. Entonces se me indicó también que eso complicó mucho su trabajo y que bueno, esto viene conectado justo con el tercer punto, que indicaron un empeoramiento, un detrimento en la calidad del trabajo de ellos. Esto primero por la eliminación de la figura del auxiliar de viaje, quien era el encargado de cortar los boletos, de muchas ocasiones vender comida, porque sí se vendía comida, eso igual me sorprendió. Y también realizar la carga de equipajes grandes de los pasajeros y que, bueno, esto significó una menor remuneración para ellos, ya que actualmente reciben, bueno, perdón, al final de este periodo recibían ya un pago fijo mensual en vez de boleto cortado, lo cual significó un menor remuneración para ellos. Y como último punto, está una discordancia entre los testimonios, ya que algunos choferes me indicaron una mejoría considerable en todos los sitios que se le consultó, tanto en calidad de trabajo, en el trato con los pasajeros, que también me indicaron que empeoró bastante. Empeoró mucho, sobre todo los enfrentamientos, por las subidas de pasaje, cómo lo recibían los pasajeros. Entonces, hubo muchos problemas que se me indicaron y por lo cual hay una pequeña discordancia que espero a futuro mejorar el enfoque de las entrevistas y disminuirla. Este ítem corresponde a la inversión en infraestructura vial en la comuna de Melipilla, teniendo para esto como base, como fuente, el periódico Diario El Labrador. Se estudiaron tres periodos, primero 1978 como inicio del periodo de estudio, 1988, que fue el momento en el cual se realizó las obras de apertura para el segundo acceso a la ruta 78, y 1994, final del periodo de estudio. De esto podemos sacar, en primer lugar, bueno, estos datos de pesos indicados tanto en pesos nominales como en pesos deflactados del año 2010. Y podemos indicar en primer lugar que los pesos nominales del año 78, la suma fueron 31 millones 500 mil pesos de inversión, siendo pesos deflactados el total 8 millones 470 mil pesos aproximadamente. Sí, no, 900, perdón. Eh, Teniendo como ejecución tanto obras en 1978 como otras en 1979, por lo cual separé estas obras para ponerlas según año en ejecución y no mezclarlas, y a la derecha donde estuvieron ubicadas estas obras. Respecto del año 88, tenemos en proyectos para ese año en presente, cinco, y uno que se comparte con el año 89, y respecto a la diferencia de valores, esa obra justamente fue la- el segundo acceso a la ruta. Aparte se añadió otro carril, porque creo que en esa época era solamente un carril por vía, y también se conversó bastante instalar un peaje en la localidad de Pomaire, el cual fue bastante conflictivo para la población. Creo que al final se rechazó. Incluso fue mandada carta a Pinochet. Y bueno, respecto de la suma,
De los dos valores, en pesos nominales son 3.645 mil millones de pesos en total. Y en pesos del 2010 son 1.028.660.000 pesos. Y respecto de 1994 ya se ve una menor diferencia respecto de los montos, que en total, tal como se ve, son 5.575.976.000 pesos aproximadamente en pesos nominales, y en pesos del 2010, 1.248.391.000 pesos. Respecto de el origen de esta inversión, como se ve a mano derecha, en primer lugar, eh, uno de los proyectos nos indica el origen de su inversión, otro fue por Minbu y otro por Intendencia Regional. En el caso del año 88, dos proyectos fueron a partir del Ministerio de Obras Públicas, uno a partir de Vialidad, nos indicó bien a qué vialidad se refiere, otro es a partir de Dirección de Vialidad Regional, otro Fondo Nacional del Desarrollo Regional, más vialidad, entre comillas, igualmente, otro a partir de Intendencia Regional y también dineros municipales. Respecto de 1994, un dinero fue a partir, un proyecto a partir de dineros de la Dirección de Vialidad Provincial, dos a partir de dineros municipales más vecinos, ya que siempre que habían obras en ejecución en calles en específico, como asfaltar, etcétera, se le pedía una cantidad a los vecinos que aproximadamente era el 10% del monto final. Y también tenemos cuatro inversiones netamente municipales, otra a partir de concesión de obras, otra a partir de municipalidad más Serviu, una que nos indican los montos, otra a partir del Ministerio de Obras Públicas y una última que es a partir de dineros municipales, más vecinos, más Estado. Estado no se deja muy bien claro a qué se refiere, pero en general, como podemos ver, la mayor parte de la inversión son dineros estatales, dineros públicos. Respecto del empleo, que se estudió sobre todo, en primer lugar, la población económicamente activa e inactiva en los tres periodos censales, se puede evidenciar una mejora en las cifras de población ocupada y una disminución de la población cesante. Esto siguiendo los ritmos de la economía de la época, primero teniendo un periodo de bajo crecimiento en 1970, eh, en 1982, pleno momento de crisis o previo pleno durante el desarrollo de la crisis de la deuda, y en 1992 ya superado este periodo. Y en segundo punto podemos destacar que las cifras de población no económicamente activa aumentan de manera regular más que la población ocupada. Respecto de este gráfico, que es población activa, empleada y desempleada e inactiva en relación del total de la población en edad de trabajar, se estudió esto en la región metropolitana en comparación con la provincia de Melipilla. Esto por la no existencia de datos para el caso de la comuna, ya que se estudiaron las encuestas nacionales de empleo, que a partir del año 1986 empezaron a incorporar recién los datos provinciales. En primer lugar, podemos destacar que la situación laboral de la provincia de Melipilla se recupera primero que la región metropolitana en los años comparados. Si se puede ver, en el año de 1987 se tiene un 7,3% de población activa desempleada, el cual disminuye a la derecha en el año 1990 a 2,6%. Esto en el caso de la provincia de Melipilla respecto de la región, la cual disminuye más lento, alcanzando un 3,4% de población activa desempleada. Es decir, las políticas propuestas para esta comuna, una de ellas puede ser el aumento de inversiones en obras viales que puede haber, eh, ¿cómo decirlo?, haber aumentado la cantidad de población activa empleada. Puede haber sido una respuesta para este cambio tan importante, incluso más que a región, que a nivel regional, perdón. Y como segundo punto, vamos a destacar que la cantidad de población inactiva sufrió más modificaciones que la población activa empleada. Esto destacado como la población empleada en celeste y la población inactiva en verde. Esto sobre todo logra un equilibrio bastante importante ya al final del periodo en el año 1992.
Y para todas estas mediciones se utilizó el último trimestre de cada año debido al peso del trabajo agrario en esta comuna, en comparación de la región metropolitana. Respecto del área de educación y alfabetización, se estudió también los tres periodos censales, indicando en primer lugar que la cantidad de alfabetos aumentó considerablemente en 1982, sobre todo en áreas urbanas. Esto puede ser, en primer lugar, así, sacando conjeturas por un aumento de la cantidad de oferta educacional en el periodo, o por mayor cantidad o por una migración intracomunal que se puede haber dado en este periodo, por lo cual hubiera aumentado esta cantidad de población urbana. Y ya el gráfico de la derecha, que indica 1992, se alcanza un periodo de estabilización tal cual como indico, un periodo de equilibrio entre la cantidad de alfabetos urbanos y rurales respecto de los analfabetos. En el caso de los años de estudio de la población, en primer lugar podemos ver que hay un aumento sustancial de los niveles educativos, esto pasando en el caso de la educación primaria básica, 11.479 en 1970 versus 1992 que alcanza los 42.518 personas en este nivel. Y bueno, un punto a destacar, no encontré datos respecto de los años de estudio de la población para el año 82, por lo cual lo que está ahí fueron estimaciones promediadas respecto de los 2 años para ver un nivel, pero aún así se ve un aumento considerable, aún no teniendo datos para ese periodo en específico. Y por el segundo lado tenemos una generación de una base social importante de profesionales con acceso a trabajos especializados y con mayor remuneración. Esto explicado sobre todo por la cantidad de profesionales o por la cantidad de estudiantes a nivel universitario, que llegan a los 3.098 respecto de los 101 en 1970. Esto explicado como una vinculación con el transporte por el aumento de la demanda y un aumento de existencia de transporte que pueda haber conectado fácilmente alumnos de esta comuna con otros polos universitarios, ya sea en la región de Valparaíso incluso, con la región metropolitana sobre todo. Respecto del ítem demografía, este fue, como ya mencioné, realizado en torno al artículo de Márquez, 1992, donde se puede destacar en primer lugar que la tasa de crecimiento anual de la población de la comuna de Melipilla está trazada en aproximadamente 10 años respecto de la región metropolitana. Eh, Respecto del gráfico que está al centro, es la suma tanto de la zona de Melipilla urbana como con la zona rural respecto del que está a la derecha con la región metropolitana y que existe una cercanía, sin embargo, de estas mediciones comunales respecto de la de nivel país. O sea, existía una similitud. La diferencia más importante está respecto de la región, sobre todo en el periodo estudiado que es enmarcado en color verde, 1970-1982, y que alcanza un 2% de tasa de crecimiento anual versus el 2,7 de la región metropolitana. Ya en este gráfico se puede ver la migración neta por distrito que mide este autor de la región. Todo esto es número de habitantes versus 1951, que 52 versus 1982, donde se puede ver que la zona urbana se presenta como un foco atractivo para migrar dentro de la comuna, sobre todo en la zona de Melipilla Oriente, como se puede ver, que es la destacada con amarillo, versus la zona de Melipilla Poniente, que se ve una fuga de población de esta, sobre todo al final de este periodo, y que bueno, ya como una conclusión que puede sumar a otras comunas del país, que la salida de población de las zonas rurales responde a la llegada de inversión en el periodo estudiado. Esto específicamente en el gráfico, en la zona de Melipilla Oriente. Respecto de la edad y sexo de la población en la comuna de Melipilla, esta se estudió para poder relacionar diferentes cambios en la población con la existencia de más frecuencia o menos frecuencia de buses en la comuna, que en primer lugar se estudió en 1970, donde se ve con una cantidad importante de la población está bajo sobre los 40 años, o sea, es una población
mayoritariamente joven, versus 1982, donde no encontré gráficos para poder estandarizar como una pirámide poblacional, pero se puede ver un aumento considerable de la población de los 25 a los 64 años, mezclado entre hombres y mujeres versus el año 92, donde ya se puede ver sobre todo un engrosamiento en la población de 30 a 34 años, o sea, población económicamente activa y que puede haber optado a todavía mayor acceso a la locomoción, eh, vinculado con los ítems de empleo, mayor dinero y mayor posibilidad de inversión, incluso para movilidad para otras comunas o dentro de esta misma. Bueno, respecto de las conclusiones, se refuta y se enriquece la hipótesis planteada, indicando que los factores en esta medida, según lo visto, no empeoraron o ocasionaron problemáticas socioeconómicas, sino incluso afectaron positivamente en los sitios medidos, destacando sobre todo la disminución del desempleo, la conexión con diferentes focos de inversión, esto por el reforzamiento sobre todo de la Ruta 78 y otros caminos. Esto explicado también por algo que no introduje en esta presentación, pero tuve acceso a las actas de consejo de la municipalidad entre el año 92 y 94 y se indicó sobre todo una necesidad muy urgente por parte de los empresarios para que se invirtiera en infraestructura para poder ingresar sus maquinarias, ya que la mayor parte de los caminos eran de tierra y se le hacía muy complejo realizar todos estos trabajos de gran tonelaje, ya que igual Melipilla es considerada una comuna casi industrial, sobre todo por la existencia de Aristía, que es como la principal empresa alimenticia en esta comuna, y otras empresas de hormigón y cemento. Y bueno, también se puede indicar la, la facilitación de la conexión de los jóvenes de esta comuna con estudios universitarios. Respecto de la inversión en infraestructura vial, esta se puede ver que sumado a políticas públicas y municipales en educación, va la inversión privada, al que al menos no en el ítem de infraestructura, pero sí en otros se puede destacar, son claves para un mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población, o sea, los factores de impacto se ven cohesionados, al menos en este caso estudiado. Y bueno, puedo destacar que este trabajo puede generar una apertura de una beta investigativa más especializada centrada en localidades intermedias, mediante la aprobación de una metodología de análisis que en sí hay que mejorar bastante, como indico en el siguiente punto, que sigue siendo necesario un mejoramiento del enfoque de las entrevistas, ya que bueno, las preguntas fueron bastante abiertas. También los choferes, muchos trabajaron durante el periodo, pero no a lo largo del periodo. Creo que de todos los indicados, solamente de dos choferes trabajaron la totalidad del periodo de estudio, por lo cual es importante también realizar eh, una mejor fijación del, de los objetos de estudio, por decirlo así, que también hay que mejorar sobre todo la demografía como variable de impacto, está al ser muy multicausal, que es lo que se me mencionó sobre todo en el examen por parte del profesor Pérez, y que también queda pendiente revisión de documentación ubicada en el Archivo Nacional de la Administración, ya que lo solicitado realicé mediante transparencia, ley de transparencia, se me indicó que gran parte de la información de la subsecretaría de Transporte se inundó, se quemó, despertó de los archivos que había, entonces quedé como, bueno, hay que buscar otras fuentes, entonces eso también estoy actualmente viendo algunas otras fuentes para poder complementar este estudio. Bueno, y a continuación muestro las fuentes trabajadas, el artículo indicado, los informes del INE y el diario El Labrador y las actas de consejo revisadas. Los pueblos. Y a continuación también indico los libros, que encontré un libro del autor Hernán Bustos Valdivia,
en la Biblioteca Nacional, que hace un recopilatorio sobre la historia de Melipilla y que, bueno, es el único autor que he encontrado que ha hecho historia, historiografía, bueno, se podría decir porque es periodista, de estas localidades. También tiene libros acerca de la historia del monte, de Talagante, Peñaflor, así que son bastante importantes. Y también algunas tesis trabajadas y artículos. Eh, Muchas gracias por esta oportunidad. Agradezco al profesor y a Oscar por invitarme a presentar mi tesis, por la que me licencié en Historia el año pasado. Esta se llama Participación del impuesto específico a los combustibles en el ingreso tributario de Chile, entre 1948 y el año 2023. No, ahí está. Bueno, la tabla de contenidos de la presentación está dividida en 5 partes que tiene consta de una introducción del estado del arte, los antecedentes previos, un poco de contexto, los hallazgos, como están representados todos en gráficos, y las conclusiones principales. Primero, como introducción, la justificación de la pregunta sobre los impuestos a los combustibles es que en general existen pocos estudios sobre estructura tributaria. Hay una literatura bastante baja o al debe, por así decir. Y pese a que es un tema controversial el tema de los impuestos, vemos políticos que están en contra, políticos que están a favor, se aumentan, se disminuyen, ¿cierto? Estos pueden representar una fotografía del poder político, pueden ser considerados redistributivos, correctivos, algunos consideran un robo, por ejemplo. Entonces, es una forma de empezar desde los impuestos específicos a los combustibles a una temática bien compleja y grande. La hipótesis principal es que los IEC, que son los impuestos específicos a los combustibles, han tenido una participación creciente a raíz de que va aumentando el consumo de automóviles, el consumo de transporte, se va aumentando, pero siempre es dependiente del precio internacional, ya que Chile no produce combustible, o produce una cantidad ínfima, por ejemplo decir, y eso está sujeto también al tipo de cambio del dólar, o sea, el precio por un lado y el precio del dólar. La metodología utilizada es a partir de la recopilación de datos cuantitativos principalmente, aunque igual fueron contrastados con información cualitativa, principalmente de la revista de Boletín Minero y con la revista Auto y Turismo, creo que es entre 1917 y el 30 esa información la pueden ver en la tesis como tal. Los objetivos es evaluar el aporte del impuesto específico al combustible dentro del ingreso tributario. Eh, Sobrehablo, por favor. sí, no, no, Aceptar, aceptar. No, ya. pero que. A ver, no, pero ahí quedó, a ver. Sí. ¿Está grabando? Sí, sin problema. Ahí quedó una grabación, por favor. Ya está la. Sí, te dejo aquí. Si no, lo vamos a perder. Ya. En la otra vez. No. Ahí está. Es. El archivo ya, por favor. O déjalo ahí nomás. Documento. Pum. Ya, y ahí lo buscamos. Con esa fecha. Ya, Está con la fecha. ya. Sigamos. Perdón, pero es que. Sí, no, no hay Si no, problema. perdíamos. Teníamos el registro. Bueno, como mencionaba, los objetivos es evaluar el aporte al interior del ingreso total tributario, caracterizar los factores que explican la trayectoria que tienen en los gráficos y analizar los impactos sobre el precio final de los combustibles, de los precios que le llegan al consumidor cuando uno carga benzina. El estado del arte. Las principales fuentes que se han estudiado los combustibles en Chile no han abordado el rol de los impuestos y su participación dentro del ingreso como plantea esta tesis. Se han enfocado en otras temáticas igualmente relevantes que aquí están divididas en 4. Por un lado tenemos la transición energética, estudios que han enfocado en estudiar la matriz energética del país y utilizan el combustible como un indicador de progreso, dejando de lado el carbón, por ejemplo, la leña u otros procesos. Hoy en día estamos pensando en la electricidad, la electromovilidad, es ese lado. Eso va con completa relación con la contaminación y las externalidades. Si consideramos que el combustible emite gases, hoy en día hay políticas descontaminantes y se propone estudiarlo desde la contaminación y estudiarlo como impuesto piguviano, por así decirlo, impuesto correctivo. Em, También se estudia desde el automovilismo y el turismo, que es la parte de arriba, donde se estudian los automóviles, las rutas, los caminos, y en general como políticas de vialidad, como fue en el caso, por ejemplo, un poco de la tesis de mi compañero, y en estudios tributarios que, si bien mencioné que casi no hay, no se ha abordado el rol de los impuestos en ese sentido, sí hay estudios, pero principalmente revistas tributarias, asesorías parlamentarias, y que contienen información más bien técnica de la historia de la ley y lo que se dice lo que hay legalmente y no lo que hay en términos económicos o cuantitativos.
Bueno, para las series que utilizan, para las series estadísticas, se utilizaron los anuarios de la DIPRES, ¿cierto? Se utilizó el texto de cuentas fiscales de Jofre, Wagner y Luder, que después fueron retomados en La República en Cifras. Bueno, la CNE, la Comisión Nacional de Energía, se utilizaron los precios internacionales del Bren, las estadísticas tributarias de la OCDE para poder hacer una comparación internacional. Y contenido cualitativo, como mencioné, está la Biblioteca del Congreso, está la revista Arte y Turismo y el Boletín Nacional de Minería. Bueno, antecedentes. Esto es un poco como un contexto previo a poder adentrarnos directamente a los gráficos. Podemos mostrar, en primer lugar, los ingresos tributarios como porcentaje del PIB en Chile a lo largo de 100 años. Esto es antes de la puesta en práctica de este impuesto, pero es para poder ver cómo los ingresos tributarios fueron teniendo un rol cada vez mayor a medida que el Estado fue creciendo. ¿Cierto? Desde la crisis del 29, podríamos decir, uno ve una tendencia a aumentar el porcentaje del PIB, o sea, el porcentaje de ingresos tributarios dentro del PIB, pero con un tope, un techo en el 20%, mientras que la OCDE tiene un 30% y países nórdicos, bueno, Europa, tienen sobre el 40% de techo como porcentaje del PIB, o sea, de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB. Acá hay una división que excluye el cobre bruto, ya que ciertas tendencias pueden como pueden cambiar la sensibilidad del gráfico y por eso que está dividida al final una exclusión de cobre bruto y incluyendo el cobre bruto. Bueno, aquí también tenemos la estructura tributaria dividida entre impuestos indirectos internos, el azul, y impuestos indirectos externos, el rojo, que sería aduanas, por ejemplo. Impuestos directos, impuestos a la renta, impuestos y impuestos a recursos naturales. Aquí se puede ver cómo desde principios del siglo XX los principales impuestos de estructura tributaria que más tenía peso eran los impuestos indirectos externos, es decir, los impuestos en aduana, el impuesto al comercio y a la importación. Eso fue cambiando, son decisiones políticas en el fondo, y fueron cayendo los impuestos indirectos externos y aumentando sostenidamente los impuestos indirectos internos. Estos son políticas, por ejemplo, desde la dictadura, que fueron aumentando el IVA, o el mismo hecho de que esta tesis se estudia los impuestos específicos al tabaco, al combustible, son impuestos indirectos internos. Y bueno, y después ya podríamos decir, de los años 90 en adelante, han ido en aumento los impuestos directos, y que hoy en día igual tienen una parte relevante, aunque bajo el 50%. Siempre se han mantenido los impuestos indirectos internos hasta el día de hoy como casi el 50% de la estructura tributaria de Chile. Ya. Ahora pasando a los impuestos a los combustibles por países, podemos ver que Chile está marcado en rojo abajo con una flecha. Tiene una carga de impuestos que es bastante baja en comparación a los demás países. Si uno ve desde derecha a izquierda, se puede ver los países que son productores de combustible, que no tienen una política de impuestos al petróleo, ya que son productores y lo utilizan quizás por medios más como, podríamos decir, populistas. No sé si populista, pero si uno produce cierto bien, se trata como de dejarlo pasar, de entregarlo. Tenemos el caso de Venezuela, que aquí en el gráfico no aparece, pero son ejemplos de ese tipo. Chile, al igual que Nueva Zelanda, tiene una muy baja política de impuestos sobre el diésel. Si uno compara el diésel y gasolina, actualmente en Chile las gasolinas pagan 6 UTM por metro cúbico y el diésel paga 1,5. O sea, es una cuarta parte de lo que paga. Eso es súper relevante ya que si uno se pone a pensar de los impuestos desde el punto de vista correctivo, ¿cierto? Como contaminante, el diésel contamina más que la otra gasolina. Entonces, no hay una razón, no hay un argumento descontaminante porque si no tendrían que tender a ser similares, como el caso, no sé, de otros países que se pueden ver aquí en el gráfico. Bueno, otro de los principales argumentos para poder disminuir el precio del diésel es que las gasolinas diésel son utilizadas en gran parte por los vehículos de transporte y en la industria. En general en Chile las industrias no pagan este impuesto, se les trata de bajar el precio del impuesto justamente para no pasar ese costo a los productos, entonces nos genera una cascada inflacionaria. Y en el caso de la industria también, o sea, en el caso del transporte también. Es como la idea de si este impuesto lo mantenemos bajo, no lo mantenemos alto, no vamos a tener una inflación a todos los productos derivados del costo del transporte y todo eso. Uno de los temas que pues aquí para explicar por qué están estas fotos aquí es que uno de los argumentos en varios países para poder darle inicio a este impuesto es la creación de carreteras a principios de siglo. Aquí tenemos unas fotos del camino de Valparaíso a Concón, que se ve arriba a la izquierda, que después fue bombardeado, podríamos decir, para poder darle forma a la carretera y que después se ve al lado derecho. O sea, son políticas que parten en un principio por un grupo
minoritario de personas que podían tener auto, podían hacer turismo y que ellos pagaron o pagaban como grupo de automovilistas, pagaban con peaje, pagaban ellos de su parte en la formación de vías. No era algo generalizado porque la mayoría del país no consumía automóviles ni viajaba de manera independiente así. Aquí tenemos otras fotos, todo esto es anterior al año 71. Se puede ver, bueno, la Universidad de Chile que tiene afuera autos estacionados, pero una cantidad muy baja, si comparamos, obviamente años después. El camino a Valparaíso, Quilpué, la playa La Salina y las rutas que ya existían, que eran, por ejemplo, la ruta Melipilla, como la presentación de mi compañero, que después se extiende y que llega a Valparaíso. Bueno, esas rutas fueron creadas desde el principio del siglo, incluso anteriormente, porque ya existían como caminos de tierra, pero fueron implementadas como caminos para vehículos. Y en su principio podemos ver en la tesis se puede desarrollar un poco más cómo las agencias de distintos grupos fueron como mostrando sus intereses para aumentar o disminuir los impuestos o quiénes pagan y quiénes no pagan. Se discutía, por ejemplo, que la atracción animal no pagaba peajes y se le acusaba a ellos de que causaban daño o causaban contaminación. Hoy en día podríamos verlo al revés, ¿cierto? Son los vehículos los que causan mayor contaminación y accidentes. Y ahora vamos a pasar a los principales allá, que está representado todo en gráfico. Los impuestos específicos a los combustibles y el precio internacional entre el 48 y el 2023 podemos ver con líneas verdes y triángulos el porcentaje total de ingresos, o sea, su participación dentro del porcentaje total de los ingresos tributarios de Chile. En líneas azul podemos ver el precio internacional en valores de 2023, o sea, en precios 2023, no son valores nominales. Y en rojo se puede ver la variación anual para poder ver cómo en los primeros años, por ejemplo, la variación interanual fue muy cambiante. Eso puede explicar que es una política que se estaba recién implementando, comenzando a utilizarse, un periodo en el que había muy pocos automovilistas, versus los años posteriores. Entre el año, como se puede ver en el gráfico, entre el año 70 y el año 79, aproximadamente, año 81, no hay información que pudiese encontrar, que más adelante podría quizás hacer una rebúsqueda para poder agregar esos datos sobre cuánto fue el porcentaje de este impuesto dentro del ingreso. Por lo tanto, ese pedazo está como ahí invisible. Pero lo importante aquí es saber cómo, cuando los precios han sido altos, como en el caso de la crisis posterior al año 70, ¿cierto? O después en el año 2005, 2008, cuando los precios son altos también aumentan las ganancias, pero igual tiende a estabilizarse un poco hacia la baja. O sea, hay un aumento de ganancias, por ejemplo, en el año 84 al año 87, se ve que participa mucho más los impuestos dentro de la estructura tributaria, pero nunca más allá de cierto límite en el que probablemente afecte los bolsillos de los consumidores, etcétera. Y cuando el precio internacional es bajo, el IEC también intenta aumentar. O sea, hay una política de generar ingresos tributarios por este impuesto y el IEC igual entonces se aumenta o se mantiene. O sea, difícilmente baja, a no ser que sea por aumentos de precio. Cuando uno lo compara, por ejemplo, con los cigarros, con los cigarrillos, que también es un producto que ha tenido, que ha estado sujeto a impuestos desde la colonia, podríamos decir, podemos ver que bueno, en primer lugar, los combustibles son mucho más volátiles que los cigarrillos a nivel internacional también, y que cuando el tipo de cambio, que es el que está marcado en amarillo, se encarece, tiende a recaudarse más también, porque aumenta el costo de los combustibles o estabilizarse a la baja, como pasa cuando aumenta el precio internacional. Aquí se puede ver cómo el encarecimiento del tipo de cambio, si uno compara la diapositiva anterior, cuando hay una caída de los precios, por ejemplo, desde el año 81, 82 o 84, mejor dicho, cuando hay una caída de precios internacionales, no se puede aprovechar 100% porque también tiene que sopesarse el tipo de cambio. Podemos aquí ver cómo el año 81, el año 82, con la crisis de la deuda, tuvieron que soltarse el fondo, tuvo que dejar de ser una paridad 1 a 1 con el dólar. Entonces, se crea un tipo de cambio que va aumentando y eso va generando también mayores costos a los productos de importación, que en este caso son los combustibles. Em, Ahora pasamos a la estructura de precios, como uno como consumidor ve cuánto paga de impuestos de total de precios de combustible. Este gráfico es más complicado porque uno tiene que mirarlo de dos maneras. Por un lado tenemos al lado izquierdo el 100% del valor del total del costo final. Al lado derecho vemos el valor ya nominal. Y las líneas negras representan el valor, en este caso, de la gasolina 93. Las azules y rojas son referentes internacionales del precio del combustible, que tienen completa relación con el precio que se paga aquí. Y ya en color amarillo podemos ver el costo en refinería. En líneas verdes y en líneas azul podemos ver el costo de comercialización, como transporte, como eso.
el IVA, que es fijo, ¿cierto? Y en líneas rojas, que es lo más importante, es el impuesto específico. Lo importante que aquí es ver cómo los impuestos específicos mantienen una variación y tiene un mecanismo de estabilización que se fue con los años, porque esto es del año 2000 al 2023. O sea, esto ya es, podemos hablar más reciente, y es la explicación de cómo funciona el mecanismo de estabilización de los precios de combustible, que funciona un mecanismo de banda, o sea, para que no sea más alto ni sea más bajo, el Estado a veces recauda o a veces utiliza como un crédito fiscal para disminuir los precios. Aquí se puede ver entonces que los años de cambio más repentino, cuando el aumento del precio internacional es mayor, como en el año 2022 con el COVID y con la guerra Rusia-Ucrania, o en el año 2008, cuando esos costos internacionales son mayores, el Estado recauda mucho menor ingreso por combustible, o sea, por impuesto específico. De hecho, se puede ver que el Estado, en algunos casos, como se puede ver en el año 2008, resta costos de eso, o sea, funciona como crédito fiscal, funciona subvencionando el combustible más que generando un impuesto. Esto se puede ver entonces con el tipo de precio, como el 14,2% recaudado del total del costo en el año 2022 versus un 44% en el año 2000 o otros 30% que se puede ver a lo largo como promedio, por así decirlo. Para el caso del diésel, que siempre, como mencioné al principio, recauda menos, tiene una carga menor de impuesto específico, incluso el año 2022 no generó ingresos. O sea, eh, si hay un 20% en el año 2000 de impuesto específico al diésel, el año 2022 hubo un 12% de crédito fiscal para el diésel, o sea, para que no aumentaran los costos. Y eso tiene relación con lo que mencioné al principio. O sea, el diésel está mucho más asociado al término de la industria, al término del transporte. Entonces, si es que se aumentaban los precios de manera muy estrepitosa, iba a generar una crisis inflacionaria. Eh, Eso se puede ver en el siguiente gráfico, que es explicar el crecimiento del PIB interanual en comparación con los miembros de la OCDE, y eso con el precio internacional del crudo. En el fondo, ¿cómo influye sobre la economía nacional e internacional las variaciones de precios internacionales? Y se puede ver que los ritmos de crecimiento tienen una importante correlación con los ciclos económicos del crudo. Bueno, nosotros tenemos nuestra historia, podemos ver el año 73, el año 82, cómo Chile tiene un crecimiento del PIB negativo, ¿cierto? Una inflación tremenda. Y ya desde los años 2000, o del año más exactamente 2006, ¿cierto? Cuando ya tiene mecanismos de estabilización del petróleo, cuando ya tiene una legislación más sofisticada en estos términos, está mucho más indexado a los miembros de la OCDE. O sea, el tipo de las variaciones de crecimiento del PIB está mucho más eh, estabilizadas, como mencionan los. Entonces, como mencioné aquí, para el periodo del 2000 en adelante, Chile tiene mayor similitud con otros países de la OCDE. Aquí abajo aparecen algunas de las causas que pueden explicar cómo qué es aumenta o disminuye el precio internacional del petróleo, que pueden ser guerras, pueden ser embargos, pueden ser la crisis subprime, el COVID-19, la guerra de Rusia-Ucrania, etcétera. Entonces, este gráfico es muy interesante para poder ver eso, cómo los mecanismos de estabilización ayudan a indexar la inflación y no generar tanto movimiento de un año en otro. Como conclusión, entonces, podemos confirmar que el impuesto específico a los combustibles, pese a que está sujeto a las dependencias del coste internacional y del precio del dólar, ha representado una parte considerable dentro del total de ingresos tributarios, aunque no creciente. No es algo que quede en un aumento, sino que ha logrado mantenerse con un techo y dependiendo de las variaciones anuales del precio y del dólar, eh, se estabilizarse. El Estado ha optado por una menor carga de impuestos específicos a los combustibles en busca de reducir las presiones inflacionarias. O sea, el Estado también ha tenido que decidir si es que cobra más o cobra menos, pero también enfocándose en la inflación y, eh, y por ese sentido ha implementado políticas tempranas en torno a los combustibles, mientras que actualmente, se lo vemos desde la vista actual, hay nuevos desafíos en torno al cambio climático que requerirán analizar las principales fuentes de erosión y exenciones. Si uno compara cuánto no se paga de este impuesto, eh, a la par de cuál es el discurso del cambio climático, había que tener ojo ahí para ver si es que efectivamente se cumplen con esos parámetros de descontaminación, de electromovilidad y una serie, etcétera. Eso principalmente. Bueno, aquí tengo una referencia en textos, en papers, que son una parte nomás de lo que está en la tesis, porque sería más grande. Y, y eso principalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Eh, ¿Les parece? Nos tomamos unos 3 minutos de descanso. Vamos a hacer unos cambios. Pues.
Fernando, eh, vamos a dejar de compartir. Si quieres, no me cierres la presentación por si hay preguntas. Que es unas diapositivas extra por si. Ya, vamos a intentar dejarlo acá. Llegó mi presentación porque el formato quiere comentar. ¿Puedes dejar abierta la de Sí, sí, escritorio. Eh, Rodrigo, discúlpame, el nombre, ¿no? Sí, ya, lo voy a dejar como pestaña reducida. Perfecto. Mientras tanto, va preparando la segunda etapa de conversación y de intercambio, Oscar. Quiero presentar también a Marcelo, ¿no? Sí. Que ha querido también eh, unirse a esta sesión para que todo Marcelo es de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Mucho gusto. Un placer. Eso, no sé si estás listo o sigo haciendo, llenando espacio. Algo noticias también que le pueden servir mientras Oscar está preparando. Em, Como ya habrán visto en el hall de entrada del departamento, ahí donde están los ascensores, van a poder ver también el póster del núcleo, que ahora ya lo tenemos, en grande ahí para que todos puedan verlo. Y, y lo otro es que este año ya tenemos un programa de presentaciones. Como dijo Oscar, vamos a comenzar con algunos de los trabajos que presentaron el año pasado como parte de la licenciatura para obtener el grado. Y al menos 4 estudiantes internos. Empezamos con Fernando. Estamos, por otro lado, paso todos los avisos, porque creo que la próxima semana se va a lanzar en la Junta de Cultura Económica el volumen 2 de la historia económica de Chile, editada por Manuel Yorca y Rory Miller, donde van otros temas, algunos de ellos ya se han puesto aquí en el libro, se tratan varios de estos temas, eh, y van varios de los que conocemos, entre ellos Ángel, que está ahí, van todos con algunos trabajos sobre temas de impuestos, sobre pensiones, un sinnúmero de temas. Este volumen se llama Más allá del crecimiento. Entonces ya no trata los periodos, sino que trata de indagar cuáles son los factores que han colaborado o han lastrado el crecimiento económico de Chile a lo largo de estos 2 siglos. Se lo sugiero, si pueden ir, yo les voy a hacer llegar el afiche para que puedan concurrir al Fondo de Cultura Económica y el Consejo Público en la próxima semana. Eh, y por último, tenemos ya, estamos juntando los inscritos, ¿no? Para poder lanzar por primera vez este año el diplomado de postítulo en Historia Económica y Social de Chile. Esperamos reunir el número mínimo que necesitamos y ya les contaremos de mayor novedad. Eso, cuando tú digas. Bien, los micrófonos están instalados. Yo voy a dar cambio al audio, sistema de audio. Em, Profesor Ángel, si me pudiese confirmar si me escucha por el micrófono. Súper, súper, genial. Bien, ¿les parece que ahora que vamos a iniciar la ronda de preguntas, una ronda de 3, 4 preguntas, luego responden tanto a Rodrigo como a Fernando, y luego otra ronda más? Les voy a ir pasando el micrófono a quienes quieran consultar.
Cuidado de no apretar el botón. La idea es que se mantenga en verde para poder dar eso. ¿Alguien quisiera iniciar? Profesor. Muchas gracias, Oscar. Quisiera que pusiera la pantalla, en pantalla pusiera la presentación de Rodrigo y una de las primeras diapositivas que van en su presentación, la que muestra el flujo de vehículos y la evolución del número de vehículos en distintas categorías, entre, ¿no es cierto?, que están cuantificados para la comuna de Melipilla. Y ahí, cuando lo tengas, si quieres, lo compartes. Y de ahí viene mi pregunta, va a ser muy específica. Eh, Avanzo en ella mientras tanto. Según los hallazgos de Rodrigo, ¿no es cierto? Eh, el- la conexión terrestre, las mejoras sustantivas que se producen en la conexión terrestre, ahí están las inversiones, los cambios en infraestructura, eh, tuvieron un impacto muy decisivo en los cambios demográficos que se produjeron, en los cambios educacionales, en los cambios ocupacionales, ¿m? En general. ¿Ya? Entonces, yo eso, a mí la tesis y los examinadores fueron convencidos de eso porque mostró evidencia, ¿no? Y además, de una manera muy noble, él dijo, no era lo que yo tenía presupuestado, ¿no? Porque la hipótesis decía que la comuna había sido perjudicada en ese sentido, tanto en términos ocupacionales como demográficos, como, ¿no es cierto?, educacional. Y lo que se demostró, al contrario, es mejora en todos los ámbitos, aunque con una caída muy fuerte el año 82 a raíz de la crisis. Pero después, ¿no es cierto?, vemos que las cifras mejoran. Bien, digamos que esa parte está bastante sólida. La única duda que yo tengo, Rodrigo, ya sabes, mi pregunta concreta, si usted fija en el gráfico, ¿m? Tenemos que en amarillo está el crecimiento de los autobuses y microbuses, que es lo que tú planteas, ¿no es cierto? La mejora en la conexión a través de la plataforma autobuses y microbuses fue, podríamos decir, según tu hipótesis, el elemento fundamental que mejoró la conexión para que trabajadores salieran, entraran, estudiantes salieran, entraran, etcétera, etcétera. Vale. Sin embargo, si uno mira las barras, la altura de las barras entre, ¿no es cierto?, el 69, el 82 y el 92, lo que uno observa es que la barra amarilla, que es de autobuses y microbuses, eh, se mantiene más o menos al mismo nivel. O sea, tiene una pequeña subida, pero después vuelve a bajar. No hay un gran cambio en esos 40 años, digamos, en esos 30 años, no hay un gran cambio de lo que es el volumen de buses y autobuses. Más o menos se aumenta, pero tampoco de un nivel estratosférico. En cambio, sí observamos un cambio de nivel importantísimo en lo que está en azul, que son los automóviles particulares y eh, station wagon. Y por otro lado, lo que está en verde, que son los camiones, camionetas y furgones. ¿Ya? Entonces, ahí lo que uno tendería a pensar es que no sería que estas mejoras ocupacionales, demográficas y también mayor urbanización, concentración en las zonas urbanas, mayores niveles de educación, se dieron más a través de la plataforma automóviles y station wagons. Por ejemplo, eh, no voy a poner camiones porque los camiones no transportan gente, pero podríamos suponer que una parte de las furgones quizás transportaban gente también. ¿No sería que hay más desplazamiento de personas hacia afuera y hacia adentro a través de la plataforma automóviles particulares que a través de la plataforma en amarillo microbuses y autobuses? Y si eso fuera así, esto es una total especulación, pero si fuera así, eso no estaría demostrando quizás que fueron las mejoras a nivel individual de ingreso de personas que aumentaron su capacidad adquisitiva y pudieron tener acceso a automóviles y automóviles particulares, las que posibilitaron esas mejoras más que los cambios en el transporte público a través de los buses y autobuses. A eso. Gracias. Profesor Ángel. Muchas gracias, perdón que no encuentro la mano equivalente. Primero, felicitaciones, me encantó la presentación
y si es posible, me encantaría, si es que se puede leer la tesis, sería súper atractivo, interesante para tener datos con mucho gusto. Yo tengo una pregunta más bien de una inquietud que me está rondando en el tema de los impuestos, más que los números, es del origen de las ideas. Yo estoy muy preocupado de cuáles son las inspiraciones, cuáles son los referentes, porque uno empieza a ver que se instalan discusiones tributarias, que alguien plantea una idea tributaria y comienza a discutirse y empiezan, bueno, cuánto va a recaudar, dónde va a recaudar, pero yo no sé si para el periodo en el origen es posible pesquisar de dónde viene la inspiración, cuáles son los referentes, dicho de otra manera, cuáles son los fundamentos filosóficos que hay detrás de esto. Y esto, perdona, y esta es una pregunta y Mario me la ha escuchado varias veces, ¿eh? Esto es una reflexión que estoy haciendo hace rato en toda la materia tributaria, porque lo que yo observo es que hay toda una discusión recaudatoria y hasta el día de hoy. Pero lo que he hecho en falta, incluso en las discusiones parlamentarias, es de dónde nace la idea, de dónde viene. ¿Ah? La tomaron de aquí, la tomaron de allá. De repente, por ejemplo, cuando uno veía en el tema del impuesto a la renta, que fue yo lo que trabajé, era fantástico cuando se estaba discutiendo por qué poner este porcentaje o no este otro porcentaje. Bueno, alguna de las respuestas que dicen los parlamentarios es porque así se hace en Francia, porque así se hace en Inglaterra. Ya, y ahí empiezan a citar autores, lecturas. Por ahí va mi pregunta, si es que es posible, pero felicitaciones, me encantó y Mario le puede dar mi correo electrónico y me encantaría poder leerle y después invitar a un café a conversar esta tesis que se ve súper atractiva. Eso. Súper, gracias, profesor. Voy a continuar la consulta que hace el profesor Soto en relación a una conversación que tuvimos antes de iniciar la ponencia del autor de esta tesis, que tiene que ver con una discusión que partimos en torno al año. Yo le dije, a mí me parece que no es 1948, a mí me parece que es 1947. Y lo fundamenté y lo quiero reiterar. Cuando se consulta el repositorio de la Biblioteca del Congreso Nacional, normalmente se ve online. Y como se ve online, porque no se va a la biblioteca muchas veces presencial, se evita el consultar este texto. Esta es una colección de la recopilación de leyes que trae la ley tal cual, porque se fue publicando a medida que se iba haciendo la ley y después se recopilan en estos tomos, que es una colección que parte en 1893. ¿Por qué parte en 1893? Porque la ley número 1 es de 1893. Recordar eso. Uno piensa que la ley 1 partió con la República. Durante el 19, las leyes tenían fecha del 15 de abril de 1840. Pero en un momento dijeron, no, hay mucha ley, tenemos que poner esto en orden. Y en 1893 se acordó que la siguiente ley iba a tener la número 1. Entonces la ley 1 es de 1893. Y ahí uno se ubica, porque si uno dice, vamos a las 20.000, uno dice 20.000, suponiendo que parte en 1818, 1810, no, es de 1893. O sea, la ley 1, 1893, y de ahí la 2, la 3, la 4, la 5 hasta el día de hoy. ¿Por qué digo? Porque la ley que da origen a este impuesto, que es la 8.918, en el artículo 26, inciso primero, dice, establece un impuesto de 0,16 pesos por litro de benzina que se expenda en el país. Estoy repitiendo lo que conversamos, pero lo hago público. Y la ley, el artículo final, y en el artículo 30, dice, la presente ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el diario oficial, a excepción de los artículos 25, 27, 28 y 29, que regirán desde el 1 de enero de 1948. Como el artículo que establece el impuesto es el 26, no está exceptuado por lo que dispone el artículo 30. Entonces, no empezó a regir el 1 de enero de 1948.
empezó a regir en la fecha de promulgación y publicación, 30 de octubre de 1947. Entonces yo dije, si empezó a regir antes, algún peso habrá sido recaudado el 47. Igual a el primer peso, ¿lo tengo apagado? Sí, en versión. Ya, el primer peso es del 47. Y eso se puede ver, igual hablo fuerte. Y Acá eso, se escucha bien, ¿ah? Se escucha perfecto acá. ya. Y eso se puede ver en que si uno va a lo que hoy día es la Tesorería General de la República, la recaudación parte del 47, porque la ley es del 47 y el artículo 30 no exceptúa al artículo 26, que es el que le da origen. Entonces, eso para que zanjar el punto, y ahora basta después, ya tenemos los teléfonos para hacer el seguimiento, porque eso sería el golpe a la cátedra, porque mucha gente pensaba, como se repite, que partió con el terremoto. No, esto partió, como usted bien dice, el 48, y yo tímidamente aporto el 47. Ahora, otra consideración. Hay un aporte de los combustibles vía aduana que es anterior. Ahí también se lo dije y es otra hebra. Es decir, vía esta ley, 47, pero antes aportaban al erario vía aduana. Claro, justamente. Claro, o sea, para tener la visión completa. El año 32, o sea, el símil de esta ley para Argentina es del año 32. El año 32 empezaba a tributar los impuestos al combustible. Pero quiero poner hincapié en quién es el que firma esta ley. Obviamente el gobierno de Gabriel González Videla, pero el ministro de Hacienda era don Jorge Alessandri, nada menos, pues don Jorge Alessandri Rodríguez, ¿ah? Que fue, bueno, no voy a repetir todo lo que hizo por la patria, pero además de parlamentario, ministro de Hacienda, brillante presidente de la papelera, ¿ah? Los que somos más antiguos nos acordamos de su tarea como presidente de la compañía manufacturera de papeles y cartones y la defensa que hizo de ella en épocas complejas. Pero don Jorge, si uno va a la tramitación, se responde a algo que planteaba el profesor Soto, que don Jorge Alessandri defiende, sería muy largo, no es el momento, en cómo don Jorge plantea, y le entregué al autor, antes de entrar, el mensaje por el cual don Gabriel González dice que esta ley es central para dos problemas que tenía la República en ese entonces. Uno, que era el tema de la inflación, que se comía el país, y el otro, la deuda pública. Eran dos grandes temas. Y en esta historia económica que se presentó recién, ahora se presenta el tomo 2, no es una historia integral, es un conjunto de artículos que forman una historia. Y al no ser una historia integral, no toma otros elementos que sí debería tener una historia integral, como el tema de la corrupción. Porque debe haber una cápite que en la historia económica nuestra, cada día más, la corrupción tiene un peso económico sólido, que merma nuestra república, la corrupción, que va creciente. Y en esta época era muy compleja. Ese alcance, y no me quiero extender para lo de la tesis. Y en la tesis que se presentó primero, también lo conversamos porque tuvimos un ratito aquí antes, me llamó en una de las láminas que mostró, hay una que habla sobre las inversiones en vialidad. ¿Se acuerda? Esa. ¿La tiene usted ahí, don Oscar, que la pueda poner? Las inversiones en vialidad. Sí, hay un avance. Esa. Inversión en infraestructura en la comuna de Melipilla en periódico diario El Labrador. Tengo la mayor de las consideraciones por el ínclito diario El Labrador, pero hay fuentes del MOP en la dirección de vialidad, porque basar la investigación en el periódico con el mayor de los respetos me parece revisable. ¿Ah? El MOP tiene
una notable biblioteca, una base documental, pero se puede equivocar el periodista, pues puede ser objeto de ser un poco desmemoriado. Pero me sorprende que en este nivel presentar como base de un tema tan relevante como la inversión en infraestructura vial en la comuna de Melipilla a partir del periódico Diario Labrador es como el Eco de Lourdes, pues, ¿ah? Del cual yo soy socio toda la vida, pues, ¿ah? En la iglesia del Golf. Retiro, cada vez que voy, pese a ser lefebrista, retiro la hojita, porque eso voy con mi mamá, pero no me parece que el Eco Lourdes ni el Diario Labrador esté como para estas alturas, modestamente. Profesor. Bueno, yo quisiera hacer una ley justamente anclándome en lo que usted dice, profesor. Invitar a Rodrigo a fortalecer su investigación visitando el Archivo Nacional de la Administración. ¿Mm? Eh, Ahí en el ARNAT, en el fondo MOP, puedes encontrar documentación muy enriquecedora, te vas a encontrar con los contratos, ¿m? Vas a poder visibilizar a los agentes que construyen y las inversiones, ¿m? Eh, y poder reconstruir la trayectoria de las inversiones y quizás esas documentaciones nuevas que incorpores a tu pesquisa puedan ir quizás amasando una cantidad de fuentes que te permitan hacer una postulación a tesis de maestría, quizás, y una postulación en posgrado, ir profundizando esto. ¿Mm? Pero eso principalmente. ¿Les parece iniciar la ronda de respuestas? ¿Mm? Yes. Y acá. Ya. A ver, en primer lugar, por las preguntas del profesor Matu, eh, el tema de las mejoras al final, bueno, por lo que pesquisé, por todo, eh, puede que sí, en verdad. Puede que sí haya sido un peso importante los automóviles particulares, porque de lo que revisé de las leyes de transporte, el año 92 justamente, creo que lo mencioné, existe una ley donde se indicó la mejoría de la calidad y, y el tiempo de uso de las máquinas, y puede que por eso o que por otros cambios haya disminuido justo ese año o ya en años venideros, y que la mejora en infraestructura puede haber ha ayudado más a la conexión que el mismo ítem de los buses. Eso es algo que sí quedó ahí al debe, pero puede que sí, puede que sí, es verdad, haya sido de la mano. Eh, y el tema del transporte público respecto de la conexión, sí, puede que sí. En este momento ya lo dejo realmente al aire, no lo podría confirmar más. Y respecto del comentario del profesor, sí, entiendo que ha sido un ítem súper débil, porque entre buscando información y todo se me hizo muy complejo primero a partir de transparencia, obtener información de obras públicas, y yo ya había ido a Arnat a buscar información, pero sobre todo de ferrocarriles. Entonces fue en ese momento de cambio donde decidí ir más por los buses, pero me costó mucho y no fui también por, bueno, yo creo que mala organización y también por disponibilidad de tiempo, y porque me dediqué más a buscar información en la municipalidad de Melipilla. Entonces, sí, en verdad es un ítem que está al debe, y que sí estoy consciente que tengo que solucionarlo. Así que no, igual, muchas gracias por los comentarios y sí, está ahí. Estoy en eso. Ahora, para acompañar un poquito los datos del Labrador, efectivamente, tienes toda la razón. Ahora, lo que no aparece acá en la presentación, pero sí como está, es que las actas del Consejo tienden a acompañar las cifras de
expresión que da a través del laborado. Pero igual ahí hay una compañía. Pero tú tienes toda la razón, las cifras consolidadas son las que importan a través de Eso está transmitiendo. Bueno, primero con la pregunta, sobre el origen o las ideas filosóficas sobre impuestos. Eh, Como había mencionado el profesor Ángel Soto, que los franceses lo hacen de tal manera, los franceses todo. Hay un libro que me gustaría leer que salió en el año 2023 que se llama Historia Mundial de los Impuestos. Está en francés, no se ha podido traducir, no, bueno, salió en el 2023, que quizás sería interesante, pero volveríamos a la misma discusión de que los franceses dicen. Eh, para el caso de Chile, para el caso nuestro, porque como mencionó el profesor Ulises, eh, Argentina tiene una historia anterior, ¿cierto?, de este impuesto. Estados Unidos también tiene el impuesto específico a los combustibles. Y bueno, aquí están las disposiciones legales que en el fondo explican en algunos de los casos cuáles son las razones. Ah, está. la otra. Igual está muy chico, está muy apretado quizás. Pero bueno, claro, como se me había mencionado que el año 86 se supone que era por el hecho del terremoto, hay un texto de un autor que es sociólogo, que es economista, que tiene como sociología los impuestos, que intentó estudiar y explicar cómo el caso de los terremotos, los desastres naturales, siempre han sido en el caso de Chile como una razón para aumentar los impuestos. Pero la tesis de él es que al fondo no ha sido así, no es como que sea una razón central. Entonces es bien interesante porque desde el punto de vista de lo que yo estudié, las razones principales, pese a lo que dijo el profesor sobre la necesidad del Estado de pagar la deuda pública, la deuda externa, ¿cierto? O el tema de la inflación, también ha sido la construcción de caminos. Eh, Eso puede perder peso hoy en día, si consideramos que las carreteras son privadas, son concesionadas, claro, son concesionadas, los peajes también, entonces ya no corre eso, pero es una pregunta interesante, una discusión que tiene que hacerse de dónde nace, dónde viene, y porque al final tiene que tener, yo la estructuré pensando como impuestos, como externalidades, como correctivos, pero en este caso de Chile no ha sido así, pues no hay, no, si no hubiese habido un mayor impuesto al diésel, como mencioné, hubiese habido como un argumento detrás de eso. Entonces, en el fondo, es una pregunta que habría que trabajarla y que le encuentro muy interesante y que le agradezco. Por ahora no hay, no. Pero como referente del impuesto ha sido, como menciona, Argentina, Estados Unidos, países que iniciaron anteriormente este impuesto y que ellos sí tenían como argumento el tema de la corrupción de carreteras, corrupción de proyectos viales. Ahora, con respecto a la, a la refutación del año 1947, que antes de presentar ya fue refutado esta bambalina. Bueno, agradezco mucho la corrección. Efectivamente, el proyecto de ley del año 1947 y las fuentes como que yo utilicé, en este caso son las cuentas fiscales trabajadas por COFRE, el parte del año 48. No pude, durante el transcurso que trabajé esta tesis, encontrar la información de números del año 47, pero sí, claro, la ley del 47. Entonces es un desafío interesante poder encontrar esas cifras que faltan y también encontrar hacia dónde se dirigieron, cuáles fueron. Está, como uno parte del 48, uno busca 47, 46, uno dice el 48, pero está. Claro, sí. Bueno, eso quedará para más adelante y agradezco de todas maneras la corrección y la refutación. Eso no sé qué más agregar de otra pregunta, creo que ninguna. Bueno, agradezco las preguntas. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿Que quiera comentar? En vez de separar esta pregunta, ¿Sí? desde mi punto de vista, hay que aclarar que yo soy el primer año, si yo soy realmente el más joven de este círculo. Déjalo aquí nomás, creo que va a escuchar bien. Te podría confirmar si es que se escucha bien el profesor Soto, si está presente aún. Sí. Sí, se escucha todo muy bien. Ya, perfecto. Déjeme buscar aquí, estaba anotando ferozmente mientras escuchaba realmente las preguntas, y más que preguntas, me gustaría acotar, de hecho, que fueron prácticamente asesinatos, hicieron preguntas muy fuertes, muy bien argumentadas, con un contexto tan profundo que la cara de miedo de sus propios alumnos se sintió.
Así que por mi parte me gustaría hacer preguntas mucho más simples, porque reitero, soy Ángel, está recién iniciando la carrera, recién estoy en mi primer paso de economía, y algo interesante, lo cual me gustaría preguntar, es respecto a tus impuestos del diésel, porque básicamente, claro, la medida es que el diésel realmente no crece en impuestos. Lo que me gustaría saber es si es que tienes información a mano, si realmente ese no crecimiento, que hay que dejarlo claro, aporta totalmente hacia la industria, la empresa, el privado, etcétera, dio un crecimiento económico real en Chile. Y el menor impuesto al diésel dio un crecimiento así. Ujú. Una buena pregunta. Yo creo que, me recuerdo, creo que para poder responder eso habría que hacer como algún estudio pues, quizás comparativo. Yo igual tengo en mi trabajo, no sé si puedo volver a presentar de nuevo, compartir. Disculpen tanto. ¿Dónde estaba? Aquí está. Tengo lo que se llama eh, la recaudación potencial del impuesto. En este caso, aquí tenemos el impuesto a los combustibles. Las líneas rojas sería como lo que se entrega como devolución de impuestos. Ahí podríamos ver un poco cómo sería en el caso de la recaudación potencial del impuesto, cuánto generaría si es que se cobrara efectivamente el 100% de impuesto. Ahora, como tema de crecimiento con relación al diésel, habría que hacer estudios comparativos con países que efectivamente tengan un impuesto alto al diésel y ver si es que le afectó mucho o poco eso en cuanto a inflación, en cuanto a cascada inflacionaria de los productos. En el caso de Chile siempre se mantuvieron bajos. De hecho, como se puede ver aquí, hay una importante devolución de ese impuesto también. Entonces, por el momento no tenemos ese mecanismo para poder comparar. Pero sí el argumento va por ahí, va por el hecho de que, claro, si es que aumentamos el impuesto al diésel, pese a que genera externalidades, genera una serie de cosas, se pasaría a los demás productos y formaría una cascada inflacionaria. Por ahí va el argumento y el discurso. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un alcance sobre el tema de la operación? Gracias. Disculpe, muy somero. Tú has dicho que los gobiernos han estado preocupados de em, suavizar las alzas a través de estos mecanismos, como que ahora se llama MEPCO, pero ha pasado por distintos nombres, ¿no? Para evitar justamente esa volatilidad. Y efectivamente tú demuestras que efectivamente esa volatilidad ha disminuido de una manera muy importante y se ha alineado con la tendencia de los países de la OCDE, donde hay una mayor estabilidad. Eso es un gran logro. Eh, pero quisiera recordar, eh, para que no haya equívoco, digo, que cuando los gobiernos se preocupan por suavizar esto, eh, la primera preocupación que normalmente tienen no es la inflación, aunque es el segundo objetivo, pero el primero es evitar que cambie, empeore la estructura de costos de los productores. Es decir, que lo que está preocupado el gobierno, que eh, mucho antes de que el INE lance la variación del índice de precio, el precio más alto ya lo va a estar pagando el productor a través del costo de transporte. Entonces el componente transporte dentro de la estructura de gastos de todos, porque todos van a pagar más, el panadero, el frutero, qué sé yo, el ferretero, da igual, el minero, todos van a pagar más porque le va a salir más caro el transporte. Eso van a tener que trasladarlo al precio final de sus productos, antes que salga el boletín del INE con la inflación. Entonces, cuando ya sale la inflación, ya el daño está hecho, porque en el fondo ya el productor subió el precio, tuvo que traspasarlo al consumidor. Cuando a final de mes el INE evacúa su diagnóstico de variación de precio, lo que suele pasar es que lo que se llama inflación de segunda ronda, que es, ¿no es cierto?, que ya subió el precio del productor, pero ahora como subió la inflación, al productor le ha subido sus costos en general, ahora más allá del precio del combustible. Entonces el productor, supongamos que había subido en un 20% el precio de su pan, por ejemplo, antes de que saliera el boletín del INE. Ahora que salió el boletín del INE, dice, hubo este mes una alza inusual del 5% de inflación. Bueno, ahora lo tengo que subir a 25 el precio, te fijas, de mi producto. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque normalmente los gobiernos están más preocupados de la primera parte, que es la estructura productiva,
y después del efecto macroeconómico que es la inflación. Y esto tiene que ver con el tema diésel. Yo creo que la pregunta que hacía Marcelo está bastante interesante y yo creo que todos tenemos esa preocupación. Aquí se habla mucho, en el país se habla mucho de los efectos contaminantes que tiene el aplicar un impuesto bajo al diésel, pero nadie ha hecho el estudio que muestre por qué los productores prefieren los vehículos diésel. Puede ser que los vehículos diésel cuesten más baratos. Entonces, si los vehículos de motor diésel cuestan más baratos, hay una cierta tendencia a que en todas las actividades productivas, no los particulares, utilicen más el diésel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si un 70% del parque de vehículos para uso productivo en el país usa el diésel, el gobierno va a estar muy preocupado, todos los gobiernos, de que al subir el precio ¿no es cierto?, del combustible fósil, el petróleo y sus derivados, el daño que se le produzca a los vehículos que hacen el transporte productivo, digo, y que son mayoritariamente diésel probablemente, buses, camiones, digamos, estamos pensando fundamentalmente, no trasladen al costo esa alza. ¿Se fija? Ahora, donde sí podría haber un incentivo perverso en el ámbito de los vehículos particulares diésel. Porque si tú le aplicas durante mucho tiempo un impuesto excesivamente bajo, va a haber un incentivo negativo para que todos los que podrían haberse comprado un vehículo con benzina, ahora se lo compren diésel, y ahí tú estás aumentando la contaminación en algo donde el país no está viviendo ningún beneficio. Aparte de llenarnos de camionetas de 4x4, digamos, no, nadie obtiene nada. Digamos. Pero en el otro ámbito, el ámbito productivo, quizás hay una justificación por el lado de que los vehículos diésel son más baratos, o sea, había que averiguar. ¿Por qué los productores, por qué las actividades productivas tienden a comprar más vehículos de ese tipo? ¿Será porque el combustible ya es un incentivo? ¿El impuesto menor es un incentivo? ¿O porque antes de incorporar el precio del combustible, ya el vehículo es más barato importado, estando en Chile? Entonces hay que tenerlo en cuenta. O sea, quizás no es casualidad que la mayoría de las actividades productivas prefieran el diésel, y no solo por el menor impuesto. Así que hay que darle una vuelta a eso. Pero excelente, o sea, los dos trabajos son maravillosos, y todo esto que a Marcelo le aterra es porque cuando hay trabajos buenos, los- todos queremos sacarle más, perfeccionarlos más, pero si fueran trabajos malos, no estarían acá. Responder. Eh, sí, de hecho, sí, es como había mencionado el profesor, agradezco la pregunta. Tiene que ver, claro, como con la cadena productiva. En el fondo, si es que aumentaba los impuestos al diésel, yo creo que es como una relación quizás como dialógica, en el fondo, entre los autos baratos diésel y un 1,5 UTM por metro cúbico versus 6, o sea, un cuarto menos una cuarta parte de lo que pagan las acero automotriz. Entonces, claro, yo creo que por el lado productivo, por el lado de la economía, el lado del transporte, el lado de camiones, el lado de eso, tiene esa explicación desde arriba, ¿cierto? Como macroeconómica de la inflación, la primera de la cadena de producción. Y por el otro lado también tenemos, claro, como ya mencionado usted, como un incentivo perverso a que particulares utilicen el diésel que no afecta a la economía porque no se utiliza como medio de transporte, no se utiliza como parte de la cadena de producción de la economía, sino que se utiliza como fines particulares, etcétera. Sí, yo creo que es interesante poder estudiarlo desde ese punto de vista y habría que darle una patita a ese lado del uso del diésel en particular. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, sin duda. Son trabajos muy importantes, una contribución significativa por el ámbito de Rodrigo, la historia urbana, el ámbito de Fernando, la historia económica, bueno, también la historia económica que hace Rodrigo. Le invitamos también a que transformen su tesina en papers, la rectifiquen, las consoliden, las fortalezcan y le envíen a revistas para que tengan un mayor impacto. Y también, por supuesto, que es muy importante para nosotros que ustedes continúen visitándonos, no se desaparezcan. Eh, bueno, dando por cierre la actividad, no sin antes, nuevamente, agradecerles su presencia y también nuevamente mencionar que este es un año muy bueno
para el núcleo de historia económica, no solamente mencionar por las actividades en las que nosotros desarrollamos regularmente, sino también por el diploma en historia económica y social que está promocionando este núcleo, los equipos de investigaciones que nacen, ya el año pasado tuvimos una primera versión, idealmente este año que se genere otra. Con el equipo de investigación del año pasado, incluso se logró financiar la estadía de investigación de un tesista de magíster, Manuel Osorio, que no nos acompaña en esta ocasión, pero pudo viajar a España y fortalecer su tesis de maestría. Otros tres integrantes del núcleo pudieron verse financiados también sus investigaciones, su trabajo de campo, todos estos mismos financiamientos. Entonces, para nosotros también es muy feliz que el Núcleo de Historia Económica y Social pueda apoyar en esa línea. También, en octubre, seremos sede de la Jornada de Historia Económica que organiza la Asociación Chilena de Historia Económica. Ya prontamente haremos el llamado para que envíen sus ponencias, son solamente 3 cupos, pero prontamente haremos el llamado, así que atentos. Y por último tendremos una participación en la 7ª versión del Congreso Nacional de Historia Económica que se celebrará en Viña del Mar en mes de julio de este año. También es un hito muy importante, creo que ya están en su 3ª circular o a lo mejor ya se cerraron, pero también totalmente invitados para participar en las siguientes versiones de lo que venga. Es un hito académico muy importante para la difusión científica de nuestros trabajos. Así que damos por cerrado la actividad de hoy y muchas gracias también por su presencia, profesor Mario, profesor Patricio y a todos ustedes. Y antes que se vayan, quería felicitar a la gigante que se Oscar, porque no lo va a decir. Me ha tocado leerla, pero mucho de la Pontexina, de economía y salud humana. Y ojalá que podamos, la va a defender mucho. Me sumo porque yo la leí entera, ustedes bien saben, y es notable, o sea, es un aporte a la disciplina, a la historia, a la patria y a usted mismo. Quedé muy contento de leerla por el rigor, es algo señero, así que esperamos verla publicada, citada, llena de recensiones, y nos sentimos todos muy contentos porque ahí uno ve trabajo de archivo que hoy día es tan escaso, tan escaso. Yo cuando veo el archivo digo, ¿dónde está la gente? Veo las villas vacías, insólito. Uno dice, ¿dónde está la gente? Todavía está lleno. Entonces, hay que felicitarlo porque realmente, a partir de algo que parecía como singular, llevó a lo general con brillo. Que no me sumo a las felicitaciones. Después de haberlo leído, es decir, notable. Muchas gracias. Lo acompañamos. Gracias. Muchas gracias. También puedan mandar su expresión a alguna de las empresas de la selección. Entonces, para que los vayan invitando. Sí, queríamos mencionar que esta semana se fueron publicadas en el repositorio, ¿Ya? así que ahí se pueden encontrar igual